Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal, que les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente. Vamos a hablar el día de hoy sobre la República Romana o Roma en su fase republicana. En esta clase vamos a dividirla en diferentes partes. En este caso vamos a hablar de la primera fase de la República Romana. Muy bien, hay que iniciar señalando, jóvenes estudiantes, que la República Romana se denomina República básicamente al segundo periodo de la historia romana, el cual inicia desde la expulsión de Tarquino el Soberbio en el año 509 a.C. hasta el año 29 a.C., en el que Octavio se hizo emperador con el nombre de Augusto. Entonces, esa es la denominada segunda etapa o segundo periodo de la historia romana. En esta etapa de Roma se va a convertir básicamente Roma se convierte en la primera potencia del mundo antiguo, con numerosas colonias en Europa, Asia y África. Ahora, gracias a su política expansionista y al hecho de contar con un poderoso ejército disciplinado y muy bien organizado, vamos a observar que también corresponde a este periodo el fortalecimiento de sus instituciones políticas y la difusión de la cultura helénica. Al lado de estos logros positivos, también surgieron problemas sociales, sobre todo problemas sociales que estaban muy arraigados, como por ejemplo la lucha la lucha de clases sociales entre ricos y pobres, ¿no? Es decir, entre los patricios y los plebeyos. Y también las rivalidades entre los caudillos ambiciosos que se disputaban el poder para poder gobernar o dominar en cierta forma lo que viene a ser justamente lo que les mencionaba. Seguidamente debemos de hablar también de la organización política. Hay que tener en cuenta que durante este periodo se adoptaron algunas instituciones de la monarquía y se crearon otras de acuerdo a las necesidades originadas por la expansión romana. Dentro de esto vamos a ver lo que son instituciones y magistraturas. La primera de ellas es los cónsules. Hay que tener en cuenta que las instituciones de gobierno durante la República fueron principalmente tres. Están, por ejemplo, los cónsules, está el Senado, están las asambleas y también vamos a ver otras magistraturas. Pero principalmente nos vamos a centrar en tres aspectos. Primera instancia, hay que hablar de los cónsules. Hay que tener en cuenta que los cónsules eran autoridades que ejercían funciones de gobierno, ¿no? Funciones militares y tenían la administración de justicia. Recordaremos también que en este periodo el rey fue sustituido por dos cónsules que se controlaban mutuamente, es decir, dos poderes, ya no era solamente un único poder, sino había un poder que estaba pues de otra forma repartido, ¿no? O estaba dividido. Al término de su gobierno tenían que dar cuenta al Senado sobre sus funciones, es decir, todo lo que habían avanzado y habían realizado en este periodo, estos debían de explicárselos al Senado. En el caso de peligro nacional, los cónsules, por ejemplo, nombraban un dictador con poderes absolutos cuya función no podía durar más de 6 meses. Esto lo hacían con el propósito de restablecer nuevamente, de alguna u otra forma, el poder en aquella etapa. Posteriormente de ello encontramos a el Senado. El Senado durante la República básicamente era la misma institución que la monarquía. Recordarán ustedes cuando vimos la etapa monárquica, sigue manteniendo vigencia, ¿no? Sus funciones básicamente eran de consulta y asesoramiento a los cónsules. Hay que tener en cuenta que en este sentido se dirigía básicamente a la administración interna y la política externa del gobierno romano.
Entonces, eso es básicamente lo que se va a dar dentro, tanto de los cónsules como en el Senado. Por otra parte, tenemos las asambleas. Las asambleas llamadas también comicios fueron de tres clases. Ahí tenemos, por ejemplo, la asamblea curial, la asamblea centurial y la asamblea trivial. Hay que iniciar con la asamblea curial. La asamblea curial básicamente era la institución más antigua conformada por la reunión de los patricios. Estaba compuesta por 30 curias, 10 por cada tribu, donde el voto de la mayoría de las curias constituía el voto del pueblo. De esa forma se va a constituir la asamblea curial. Luego está la asamblea centurial. La asamblea centurial era una asamblea militar que se reunían por grupos de 100 hombres. Al jefe de cada se le llamaba centurión. Las asambleas eran básicamente convocadas y dirigidas por los cónsules en el campo Marte. Con el voto mayoritario aprobaban las leyes y elegían a los futuros cónsules. Esa es la asamblea centurial. Y luego tenemos la asamblea tribal. La asamblea tribal era la asamblea de la glebe, agrupados por tribus, presidida por el tribuno. Sus acuerdos o plebiscitos tenían el carácter de ley. Ahora, hay que señalar que cuando se habla, por ejemplo, de los tribunos de la plebe, estamos hablando de que eran básicamente elegidos en las asambleas tribales, en número de dos, por ejemplo. Representaban a los plebeyos y defendían los derechos del pueblo ante el Senado y los cónsules, en este caso los aristócratas. Además empleaban la palabra veto, es decir, me opongo, con los acuerdos cuando los acuerdos eran inaceptables para los plebeyos. Pero también, muy aparte de esas tres instituciones y magistraturas, existieron otras magistraturas que son también de igual importancia. Entre ellas tenemos, por ejemplo, que durante la República existían otras instituciones a cuya cabeza se encontraban los funcionarios correspondientes y van a destacar principalmente entre los censores, los cuestores, los pretores y los ediles. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de los censores, hace referencia a que se encargaban de hacer el censo o empadronamiento de las personas y de sus bienes. Además, cuidaban de la educación y de las buenas costumbres del pueblo. Eso es en referencia a los censores. Luego tenemos a los cuestores. Los cuestores básicamente eran los contadores que recaudaban los impuestos y administraban el tesoro público. Luego tenemos a los pretores. Los pretores, básicamente, estos funcionarios administraban justicia, fueron los forjadores del derecho romano. Y finalmente tenemos los ediles. Los ediles conformaban la organización municipal, donde sus funciones eran velar por el aprovisionamiento y la vigilancia de los mercados, la limpieza de las calles, mantención de los caminos y carreteras. Y también tenían, por ejemplo, a su cargo la organización de los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí tenemos básicamente las otras magistraturas que tuvieron de igual importancia en este aspecto. Ahora, hay algo que debemos también mencionar y es en referencia a la política de expansión y cuáles fueron sus consecuencias. Hay que tener en cuenta que el ejército romano era la institución principal para la guerra y las conquistas, donde lo integraban los ciudadanos comprendidos entre los 17 años y los 47, 46. ¿No? Entonces conformaba a lo que se conoce como la Guardia Nacional. Además, en un principio solamente ingresaba a sus filas los patricios. Posteriormente, esta aristocracia va a ir restituyéndose y van a admitir también dentro de los mismos, ¿no? A los plebeyos, ¿no? Y a los aliados también. Y finalmente el ejército estaba organizado en legiones de 6.200 hombres cada una y luchaba en forma cerrada con mucha mayor eficacia que la falange griega. Con esta poderosa maquinaria no solamente va a conquistar territorios, sino también va a suponer la autoridad romana. Y ahí vemos en el mapa todo lo que es básicamente
la expansión territorial. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? En lo que es Ostio en Roma, ¿no? Roma en sus orígenes está de color amarillo. Roma, el territorio romano, todo lo que va a abarcar, ¿no? El Lacio, están los Sabinos, ¿no? Y unas partes de Etruria. Posteriormente, cuando llegan con los territorios de los aliados, este pues se va a ir acentuando un poco más y va a abarcar a Etruria, a los samitas, a Magna, Tarento, a Grecia, y va a abarcar también una parte de Sicilia. Eso es en referencia y eso es lo que vamos a estar viendo ahora más adelante. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo siguiente, debemos tener en cuenta que eh, la conquista, por ejemplo, de la península itálica. Básicamente aquí debemos tener en cuenta que cuando la expansión romana se inicia, básicamente se inicia con los pueblos que vivían en la península itálica. Entre los pueblos figuraban, por ejemplo, los latinos, ¿no? Que habitaban las llanuras del Lacio y fueron convertidos en colonos y como tales suministraban hombres para el ejército romano. Luego están también los samnitas, ¿no? Que habitaban las comarcas montañosas del centro de Italia y habían formado pues un estado poderoso, conquistado la compañía y otros territorios situados al sur de la península. Esta invasión va a originar la guerra con los romanos, quienes se impusieron al final ocupando la Campania, ¿no? Las montañas centrales y también la Apulia, la única llanura fértil del lado oriental que les servía de aprovisionamiento. Luego también está, por ejemplo, la conquista de los etruscos. Los etruscos vivían al norte de Roma. Estos estaban pues acostados por los galos del norte y los romanos del sur, que fueron anexados a la República. Y finalmente está la Magna Grecia. Recordaremos nosotros que estaban ubicados en la parte sur de la península itálica y ante el avance arrollador de los romanos, Tarento contrató justamente un ejército mercenario al mando de Pirro, rey de Epiro, ¿no? Este legendario personaje de más de 2.500 soldados traía una novedad, los elefantes, los cuales aplastaban legiones romanas, donde Pirro, después de sus victorias iniciales, fue vencido en Benevento y se retiró a su país. Entonces, de esa forma se da o se va a culminar básicamente lo que es la conquista de la península itálica. Es justamente lo que les enseñaba en un inicio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en esta parte. Toda esta parte que es básicamente los territorios que van a dominar, ¿no? Todos estos territorios se da a través de la expansión de la conquista de la península itálica. Todo lo que corresponde y le conoce como Italia, ¿no? Todo esto lo van a abarcar. Posteriormente vamos a conocer también lo que es la conquista del Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que la conquista del Mediterráneo, hay que tener en cuenta que va a empezar básicamente con la guerra del Cartago, llamada también guerras púnicas, que estas, hay que señalar, jóvenes estudiantes, está dividida en tres guerras púnicas, que lo vamos a estar mencionando posteriormente. Ahora, por la dominación de Puni o Poeni, ¿no? Que se le daba pues a los cartagineses, se les llevó a cabo entre los años 264 y 146 antes de Cristo. Después de conquistar básicamente la península itálica, los romanos llevaron sus armas hasta la isla de Sicilia, ¿no? Esta penetración afectaba los intereses de los cartagineses ubicados en el norte de África. Esta rivalidad justamente va a originar las guerras púnicas, que fueron tres. Ahora, hay que señalar que todas las guerras púnicas
tienen artículos o un resumen de cada guerra. Por ejemplo, la Primera Guerra Púnica está entre los años 264 a 241 a.C. Esta se da después de una serie de derrotas y victorias para ambos bandos. Amílcar Barca, el Rayo, el jefe de la escuadra cartaginesa, fue vencido frente a las islas Egates por el cónsul Etilio Régulo, por lo cual los cartagineses cedieron Sicilia. Luego también está, por ejemplo, la Segunda Guerra Púnica, que es básicamente cuando Cartago reinició la guerra atacando la ciudad de Sagunto. Y finalmente está la Tercera Guerra Púnica, cuando iniciaron los romanos, recelosos de un renacimiento cartaginés y inspirados por el censor Marcelo Poncio de Catón. Y ahí vemos justamente lo que es la campaña de Aníbal, justamente para dominar todo lo que viene a ser la conquista del Mediterráneo occidental. Esto es el mar Mediterráneo y toda esta parte va a ser conquistada por lo que se conoce, ¿no?, a través de los famosos elefantes. Como les digo, van a utilizar los elefantes para poder aplastar a los enemigos. Y finalmente tenemos la conquista del Mediterráneo oriental. Una vez conquistada la península itálica y el Mediterráneo occidental, los romanos se lanzaron hacia el oriente. En Europa sojuzgaron a Macedonia, Epiro y Grecia. En Asia sometieron, por ejemplo, al Pérgamo, a Siria y a Palestina. Como resultado final, el Mediterráneo era ya pues un mar interior dentro del Imperio Romano. Es decir, toda esa parte que están viendo aquí va a ser dominada por el Imperio Romano al final. Por ese motivo, ¿no?, se decían pues Mar Nostrum, que significa nuestro mar. Básicamente el mar Nostrum es este, que están viendo aquí, ¿no? Que es todo esto, es el territorio que se va a abarcar y que va a abarcar justamente la expansión del Imperio Romano. Hasta aquí, jóvenes estudiantes, la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a reencontrar en la siguiente semana.